Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Hijos de Punta. Una jornada fresca sobre Punta del Este está ideal para prepararnos un rico café, arrancar el día, especialmente porque nos acompaña un especialista en esta deliciosa bebida, un sommelier de café, que ha escrito 6 libros, entre ellos, escuchen bien, el manual, el diccionario y el atlas del café. Hola, Nicolás. Hey, ¿cómo va? Miren, tan ansioso, casi me tomé el café completamente, mira. Acá estamos. Dejé poquito para la conversación. Nicolás es Nicolás Artusi, él es periodista, es sommelier de café, destacado conductor de radio en la vecina orilla, corresponsal cultural del diario La Nación y también un encantador escritor tanto de ensayos sobre la especialidad del café como también de novelas. Vamos a ese mundo, Nicolás, tu mundo de café, de radio, de libros, buen gusto, buena vida. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucha alegría hablar con ustedes, haciendo como una especie de puente aéreo argentino-Uruguay, ¿no? Estamos sobrevolando el Río de la Plata. Estamos sobrevolando el Río de la Plata, dos ciudades que comparten el gusto por la bebida del café y de repente también lo usan mucho como excusa de conversación. Creo que tanto ustedes como nosotros, en vez de decir vamos a tener que hablar, lo planteamos como vamos a tener que tomarnos un café. ¿Hay algunas características que conozcas en cuanto a diferencias en la forma de preparar o los sabores favoritos de lo que son las costas de Argentina y de Uruguay respecto del café? Somos, creo, hermanos en muchas cuestiones, tal vez no en lo futbolístico, pero creo que sí en muchas otras. Eh, Aunque también es cierto que lo que decía el recientemente fallecido Pepe Mujica, que decía que los argentinos queremos más a los uruguayos que lo que los uruguayos nos quieren a los argentinos. Esto también hay que decirlo porque los argentinos adoramos Uruguay, lo tenemos ahí como en una especie de meca de cariño y de amistad. Y una de las cosas que más nos hermanan, creo yo, son las costumbres, ¿no? Y el café es una de ellas. Yendo puntualmente a las infusiones, los argentinos nos copiamos algo de los uruguayos en los últimos tiempos, que fue, o que es, caminar tomando mate por la calle. Algo que se empezó a ver recién después de la pandemia, acá en la Argentina. Es usual ver a pibes y a pibas llevando el termo debajo del brazo. Para nosotros era un motivo de novedad cuando íbamos a Uruguay y volvíamos, decíamos, che, los uruguayos son tan fanáticos del mate que van tomando mate mientras caminan, algo que acá no pasaba. Acá siempre se tomaba mate de sentado. Comprendo. Creo que el gran impulsor de esa costumbre fue Leo Messi. Es verdad, puede ser que haya sido una de las referencias fuertes, ¿no? Sí, yo digo siempre que él provocó 2 grandes transformaciones culturales en el último tiempo, que es el mate en la calle y usar ojotas con medias. Ay, sí, es verdad, horrible, pero muy trascendido, sin duda. Lo impulsó él, pero después en materia de café te diría que somos hermanos, no solo por lo virtuoso, por esto que decís vos de tener el café como lugar de encuentro, de reunión, casi de comunión, sino también por lo maléfico. Argentina y Uruguay son 2 de los 5 países del mundo donde se consume café torrado. O sea, café al que se le agrega azúcar de manera artificial durante el tostado. Así que aún en el demérito, también somos hermanos, ¿no? Aún en lo indeseable, y eso de alguna manera creo que habla mucho de nuestro vínculo. ¿Cuál es el origen histórico de que en nuestra región se estile tostar los granos de café con azúcar, esa técnica del torrado, que le da, tengo entendido, un carácter muy particular, pero a la vez enmascara mucho de lo que es el sabor original de la bebida, ¿no? Exactamente así, la herencia es directamente española. Ajá. En España fue donde se impulsó el café torrado.
Si bien en algunos lugares del mundo, como algunos países del sudeste asiático, también se acostumbraba, podemos pensar que a lo mejor por la influencia española, ¿no? En Filipinas, por ejemplo, que era una Claro, colonia fue colonia. española, se conoce el café torrado, pero en España, cuando en épocas de malaria, recordemos que España era un país muy, muy pobre, una de las maneras que encontraron para rebajar el café hace 150 años me animaría a decir, era rebajándolo con azúcar, agregándole azúcar durante el momento del tostado. Eh, Gran parte del negocio del café aquí en el Río de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay, estuvo organizado por empresarios gastronómicos españoles, ¿no? Ajá. Y recordemos también que ni la Argentina ni el Uruguay tienen café, no tenemos café. Claro, claro. Todo el café aquí es importado. Entonces, también se importó esa costumbre española de rebajar el café con azúcar, teniendo en cuenta que no hay café en Argentina y Uruguay y que hay azúcar. Y no sé cómo será en Uruguay, pero lo tendría que averiguar. Pero en la Argentina, puntualmente, el código alimentario permite agregarle hasta un 10% de café, Ujú. hasta un 10% de azúcar al café. Y eso es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo, porque como vos decís, por un lado, el origen era, bueno, rebajar el producto, ¿no? Tenemos azúcar, no tenemos café, pongamos el azúcar al café y nos ahorramos tanto. ¿Aumenta el Pero por otro lado, rendimiento o es como que le robás peso? ¿Aumenta el claro, rendimiento en litros de la infusión? sí, en el volumen del café seco, Ah, digamos, ¿no? comprendo. Perfecto. Y por otro lado, esto que vos decías, enmascara el mal sabor, el mal aroma que tiene el café históricamente deficiente que compramos los argentinos y los uruguayos, que siempre compramos café más bien malo. Todo eso en Argentina y en Uruguay se está revirtiendo gracias a esta auténtica revolución que estamos viendo del café de especialidad y en Uruguay están recontra avanzados en eso, así que creo que se vienen tiempos muy provechosos para los bebedores de café. Sí, sobre ese tema te escuché justamente comentando de que para vos es una reparación histórica. Sí, sí, sí. Sí, porque después de tantos años de tomar el café berreta que tomamos a ambos lados del Río de la Plata, ahora podemos ver que hay calidades de café extraordinarias. En Uruguay se organiza una Expo Café en Montevideo para el mes de agosto, este año creo que va a ser en septiembre, que documenta el boom que hay alrededor del café. Yo estuve en una o en dos de las Expo Café, creo que voy a volver este año, ojalá pueda. Y la última vez que estuve en Montevideo, que hará un año y medio más o menos, hace mucho más que no voy a Punta del Este, me sorprendió la cantidad de cafeterías de especialidad que hay en Montevideo y la calidad del café que se toma. Es Totalmente. extraordinaria, en sintonía con todas las capitales importantes del mundo. Sí, es muy importante. Sin lugar a dudas hay un movimiento brutal de los distintos cafés de especialidad, variantes de todo el mundo, blends muy diversos, técnicas de tostación muy sofisticadas. La verdad que Montevideo se ha vuelto una plaza muy fuerte. Eso está permeando a otras partes del país también. Eh, Conversaba el otro día, justo en Montevideo, con un barista que me atendió en uno de los bares de especialidad y le pregunté qué porcentaje del público le valora y le disfruta lo que sería sus mejores búsquedas, sus mejores blends, las variedades más sofisticadas, y si le pasa que hay gente que en el mostrador le pide café tradicional. Y él me decía, hay público que me sigue pidiendo un café quemado. Y la verdad, a veces le tengo que decir que no tengo, pero existe un público que sigue pidiendo ese sabor de café tradicional como de alta potencia, que derivado de lo que decías tú, de estos procedimientos del torrado. Lo tenemos tal vez anclado con cierta memoria emotiva, de repente. Es muy bueno eso que vos decís de la memoria emotiva porque el principal sentido que está involucrado en una actividad de cata, una cata de cualquier bebida o de cualquier comida, ¿no? Al momento de degustar algo, el principal sentido involucrado es el olfato, no el Ujú. gusto, porque el Ajá, olfato es el que te introduce a los aromas y a los sabores. Y el olfato es el sentido de los recuerdos, porque es el sentido que está directamente vinculado con el sistema límbico, y el sistema límbico del cerebro es el selector de la memoria, el selector de los recuerdos.
Entonces hay una suerte de memoria emotiva, ¿no? Muchas veces a mí me toca conversar con muchos importadores de café o con tostadores de café que me dicen, y nosotros traemos café de Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de África, de Asia, pero tenemos que tener café de Brasil también, porque al bebedor de acá le encanta el café de Brasil porque es el café que tomó toda la vida. Y Comprendo. entonces pide eso, ¿no? Y creo también que tiene que haber algo de confort. Yo estoy muy en desacuerdo con la idea de que estos pequeños placeres tienen que estar organizados alrededor de una tiranía, ¿no? Ahora el café se toma frío, ahora el café se toma ácido, ahora el café se toma sin azúcar, sin leche. Yo toda la vida prefiero tomar el café ácido, tibio, sin azúcar, pero no quiero obligar a otro a Está muy tomar. bien, claro. ¿Entendés? O sea, que cada uno pueda hacer su propio viaje de descubrimiento. En todo caso, mi misión como periodista, porque el corazón de mi trabajo es divulgar la cultura de café. Claro. Yo no soy barista ni tengo cafetería. En todo caso, digo, mi misión como divulgador es contarle a otra persona la cantidad de cosas que se pierde y la cantidad de cosas que podría ganar tomando el café como se toma. Pero que después cada uno haga sus elecciones personales y si quiere ponerle soda al vino y quiere ponerle Coca-Cola al whisky, que lo haga. Está muy bien, porque dejás el lugar para que quienes quieran investigar y profundizar puedan hacerlo y quienes quieran utilizarlo como una excusa para una especie de reconexión emocional, también, cada uno disfrute. Vos ponés sobre la mesa que hay otras variantes. Mencionaste dos cosas sobre las cuales quisiera que nos enseñes más. La primera es el uso del azúcar adicional, pero no en el torrado, agregarle azúcar cuando llega el café a la mesa. ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Por qué es recomendable o no? Contame un poquito acerca del uso de azúcar extra en el café. Bueno, la manera de tomar café es sin azúcar. Sin Naturalmente. azúcar. Sin azúcar. ¿Por qué? Porque el café tiene un rango de sabores, que son los 4 sabores principales, dulce y amargo, salado y ácido, que se presentan en la bebida. Entonces, cuando uno va a hacer una degustación de la bebida, tiene que poder apreciar esos 4 sabores principales y después los 4 sabores secundarios y después los infinitos, perdón, y después los sabores secundarios, después de los 4 primarios y después los infinitos terciarios que hay, sin que haya un elemento que distorsione la percepción. O sea, el café se toma sin azúcar, así como en una degustación de vino no le pones soda al Es vino. verdad, claro, por supuesto. No, Modificaría. claro, pasa exactamente lo mismo. Y la costumbre viene de Europa. Todo indica que cuando el café llegó a Europa en el siglo XVII, venía del Imperio Otomano y de costumbre tanto de turcos como de árabes, los que hoy son llamados turcos. Y el café se preparaba a la manera oriental, ¿no? Aunque el café oriental, al que nosotros conocemos como café a la turca, es un café que en algunas recetas de preparaciones le agrega azúcar al momento de la preparación. Otros lo hacen sin azúcar. Pero más allá de eso, era un café muy espeso, negro, una tacita de petróleo súper concentrada que para los gustos de los paladares europeos sonaba un poco demasiado amarga y entonces le empezaron a agregar azúcar, le empezaron a agregar leche, después se le agregó ralladura de chocolate, la espuma de la leche, canela y demás, y se fue convirtiendo el café en una suerte de postre con tal de volverse amigable con los paladares europeos. Pero no solo en una cata profesional de café, que hay un montón, por supuesto, en el mundo, de jueces que determinan las calidades de los cafés, sino en una cata amateur o en una degustación semiprofesional de café, nadie osaría componerle azúcar al café porque de esa manera quedaría completamente distorsionada su cualidad original. Está claro, está claro. Y te pregunto, esa amargura tan marcada que mencionás de esos cafés originarios que venían de las regiones de Oriente hacia Europa originalmente, ¿será que los granos de esas regiones tienen particular, digamos, amargura en su sabor? O sea, es que yo doy periódicamente un taller con la historia del café y el otro día en la última clase me hicieron la misma pregunta. Ajá. Y es una pregunta muy interesante porque de nuevo remite al mundo del vino. En el mundo del vino se habla del terroir, ¿no? El terroir es el conjunto de
cualidades que hacen que un vino sea de determinada manera y no de otra. Ujú. Tiene que ver con el suelo, el tipo de uva, el tipo de cultivo, el tipo de cosecha, el tipo de procesamiento, los factores climáticos de un año en comparación con otro año, si Claro. llovió mucho, si llovió poco, si hizo frío, si hizo calor, si el recolector dejó fermentar más la fruta o la dejó fermentar menos. Bueno, todas esas variables que son múltiples y que se combinan hasta dar una especie de globo de aromas y sabores que se conoce como el terroir, es lo Ujú. mismo que pasa con el vino. Es lo mismo que pasa con el café en el mundo del vino. De hecho, al café se le dice que es el nuevo vino, ¿no? Porque Mira. comparte muchas de las características con el vino. Y entonces, sí, hay lugares del mundo, como por ejemplo cuando el café empezó a comercializarse en Europa, ya te digo, en el siglo XVII, ese café venía más que nada de la zona de Yemen, en la península arábica, del otro lado del Mar Rojo, del otro lado de Etiopía, que es donde nació el café. Y por definición, esos cafés de África y de Medio Oriente son muy cítricos, especiados, eh, amargos, pueden incluso ser algo astringentes, siempre exóticos. Y eso, bueno, tiene que ver con las características de la tierra, como vos Claro. decías, como, con un montón de otros factores que están asociados. Así que es un mundo y por eso hay que probar siempre los distintos cafés y hay diferencias entre un mismo café. De año a año, como pasa con el vino, hay añadas buenas y añadas malas, ¿no? Claro. Y eso hace que el universo de la degustación sea prácticamente imprevisible siempre y casi infinito. Pero en ese sentido me llama la atención lo que mencionás, porque los productores de vino cuidan mucho de comunicar a nivel masivo y en todos los medios lo relativo al concepto de las añadas, ¿no? De la calidad que tuvo cada año de cosecha. Todavía no hemos visto que se desarrolle eso en el mundo de los granos de café, o tal vez en el mundo de los especialistas sí, pero al gran público no sé si le llega ese concepto. No, y ni siquiera eso. Fíjate la comparación que hacemos con el mundo del vino, ¿no? Hace 30 o 40 años nadie hablaba de varietales en el No, vino. no. Era vino tinto o vino blanco. Sí, Punto. se introdujo el tema, sin duda. Sobre todo en las décadas del 80 y del 90, ¿no? Entonces, después aparecieron los varietales, entonces vos podías elegir entre un Malbec y Claro. un Cabernet Franc, Ujú. y después las etiquetas empezaron a incorporar el año también, Sí, ¿no? sí. Entonces, supimos así que, por decir algo, el 2021 fue mejor que el 2020, y entonces esa partida es más valiosa que la anterior. Nosotros en el café todavía estamos en una etapa prehistórica. Vos pensá que la mayoría de los paquetes de café no mencionan el varietal. No. Y en el café también hay varietales, ¿no? Sí. Hay dos grandes especies de café, arábica y robusta. Dentro de arábica que está todo el café de especialidad, todo el café de calidad. Pero dentro de arábica hay un montón de variedades que son las equivalentes de los varietales en el vino, que puede ser típica, Castillo, Caturra, Catuaí, SL28, Maragogipe, bueno, etcétera. Y ningún paquete de café dice de qué varietal es. No todavía. No todavía, porque el año pasado estuve de viaje y pasé brevemente por Panamá. Siempre que voy a un lugar, estuve en Colombia y pasé por Panamá, siempre que voy a un lugar, lo primero que hago es ir a ver a las tiendas de café que hay. Y por ejemplo, en Panamá, en una tienda de café, los paquetes estaban organizados por marcas y por varietales. Es un Entonces paso. vos tenías, claro, Panamá ahora se convirtió en un gran productor de café de especialidad. Entonces vos tenías por un lado, bueno, la marca Pichincha de café panameño, Ajá. ponele, y la tenía, bueno, todos los castillos están acá, todos los caturras están acá, todos los... Y eso en el mundo del vino, hoy vemos en cualquier mercadito, en cualquier almacén, que es natural. Totalmente. En los supermercados es muy frecuente ya clasificar por varietales los vinos. La gente va buscando, de hecho, cierto varietal. Ya está Y, instalado. y es una cosa de conversación y de diálogo común decir, bueno, yo prefiero un Malbec a un Sí, Pinot Noir, porque me sí. gusta un vino más espeso, por decir algo. Con el café va a pasar algo parecido. Simplemente recién se está iniciando, el concepto de café de especialidad es muy moderno.
los concursos de café internacionales o el torneo de baristas empezaron con el año 2000, con el siglo XXI. Así que recién me animaría a decir que estamos viendo los primeros años. Lo que pasa es que son años tan estruendosos y de tanto contenido que, bueno, los cambios se suceden muy, muy rápido, casi vertiginosamente. Sí, pero hay un océano muy interesante. Hasta los nombres son atractivos, ¿viste? Como que connotan, no sé, cierto exotismo. Los que acabaste de mencionar nada más me parecieron súper llamativos, como varietales. Te quiero hacer una pregunta. Hace unos minutos mencionaste acerca de las 4 primeras señales que uno tiene que registrar cuando saborea una bebida como el café, pero también hablaste de elementos secundarios y hasta terciarios. ¿A qué te referís cuando hablas de esos elementos en una cata de café? ¿Qué serían digamos, los niveles secundarios y terciarios de la percepción? Bueno, para ponerlo en términos sencillos, los sabores primarios son dulce, salado, amargo, ácido. Uh-huh. Mejor dicho, dulce, amargo, salado y ácido, respetando las zonas de la lengua donde se activan los distintos sabores. Y después vienen los secundarios. Hay una rueda de sabores que a uno le permite determinar eso. Entonces, dentro de, supongamos, en la combinación entre dulce y ácido pueden estar los secundarios que son frutales. Ajá, bien, entiendo. Otro de los secundarios son cacao. Otro de los secundarios son naturales o cítricos. terrosos. Sí, claro. Bueno, no, dentro de frutales. No, claro, es que dentro de frutales, que es de los secundarios, vamos a lo terciario. Y ahí en el terciario está o cítricos, o a frutas amarillas, o a frutas rojas. Claro. Y dentro de frutas rojas podemos determinar frutilla, arándanos. Sí, es muy compartido entonces con el tema, también mencionabas de vino, esa es la percepción, tiene esas capas. Ahora, te pregunto, no es que estas sustancias... descriptores. Claro, descriptores. Pero no es que estemos hablando de que estos elementos, estos productos están dentro de la mezcla, son notas que percibimos. Claro. Son parte del terroir, digamos. Claro, y que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con el sistema límbico del cerebro, ¿no? Nosotros tomamos un café, primero lo olemos, pero en la combinación entre nariz y boca, entre olfato y gusto, eso nos recuerda o nos remite a una fruta y a una fruta roja, y dentro de la fruta roja el arándano. Ahora hay, pero esto es muy propio de esta época también, y como pasa a veces con el vino, pero es muy minoritario, algunas prácticas que están experimentando sí, con mezclar sustancias y con mezclar, naturalmente. Incorporar así productos, sí, sí. Claro, granos de café, mezclarlos con frutos rojos dentro de tanques en el momento de la fermentación para ver si uno puede adquirir los atributos del otro. Pero digamos que son cosas muy minoritarias y experimentales. Lo importante, esto mismo pasa en el mundo del vino también, que se están haciendo estas cruzas y estas pruebas y estas mezclas. Pero lo importante es prestar atención al olfato y ver qué recuerdos nos trae del archivo de la memoria, ¿no? del cerebro. O sea que la cata tiene mucho de subjetivo también, porque está cargado de lo que hayan sido las experiencias personales de cada uno, ¿verdad? Es la discusión más vieja del mundo. A ver. ¿Viste cuando te dicen sobre gustos no hay nada escrito? Bueno, sí. La mentira más grande, la afirmación más falsa. Porque está escrito. Sobre gustos se viene escribiendo desde hace cientos de años. De hecho, hace 200 años, Brillat Savarin escribió La fisiología del gusto, un académico francés que fue el primer libro serio de texto académico para hablar sobre el gusto. A veces con los colores es más fácil de determinar si algo es objetivo o subjetivo, porque, por ejemplo, y aprovecho para hacer el chivo de mi libro. Ahí está, mirá qué linda portada. El Atlas del Café. El Atlas del Café, tapadura, señalador de tela. Hermoso obsequio para quien sepa que que su amigo es cultor del café. Exacto. El Atlas del Café. En simultánea en Argentina, Uruguay y Chile. Preciosa edición. Después en otros países. Pero digo, para hacer un ejemplo más claro, que es el sentido de la vista, que es para muchos el sentido más importante. ¿Vos qué dirías? ¿De qué color es la tapa del libro? La tapa del libro es roja, colorada. Bueno, perfecto. ¿Esa es una apreciación objetiva o subjetiva? Imagino que
Se imagino que subjetiva, porque yo no soy daltónico. Y porque yo no sé cómo ves vos el color rojo o el Claro. color colorado. Más o menos hay una convención entre nosotros que dice que esto, que tiene cierta luminosidad y que activa ciertas zonas del cerebro y que se refleja de algún modo con haces de luz ingresando a nuestros ojos, por convención humana dijimos que este es el color rojo. Hay una Hay sensación a la que llamamos color rojo. Exacto. Hay una descripción de los frutos rojos, justamente, que nos dice que saben a determinada manera, que activan determinadas zonas de la lengua, que permiten que segreguemos determinadas cantidades de saliva en reacción a la acidez que tengan. Pero no sabemos cómo siente el otro el sabor de los arándanos o el aroma de las cerezas, ¿no? Y existe una convención alrededor de eso. Una convención que también es fallida, porque ¿cómo podría decir alguien que tiene aroma o gusto a cerezas un café si nunca probó la cereza? No, lo entiendo, claro, claro. Pero te pregunto, seguramente hayas estado en esta situación. Imagino una convención de sommeliers de café. Del mundo entero, todos tienen un entrenamiento, conocen el vocabulario, están en su salsa. Prueban el mismo pocillo. Cada uno tendrá su sensación. Pero pasa que de repente a la hora de la descripción de los terciarios y los secundarios coinciden y tienen la misma percepción. ¿Entendés lo que digo? Sí, en general sí, porque no son tan exóticos, ¿no? O sea, en general sí, porque digamos que esas apreciaciones remiten a sustancias o elementos que nosotros conocemos, como puede ser el cacao, las naranjas, las cerezas, el limón, el papel, el aroma quemado o a corcho, porque también pueden ser cosas desagradables o a sustancias medicinales, no solamente está dentro del rango de lo agradable. Por lo general responden a convenciones que remiten a elementos conocidos y las personas que se dedican a esto, bueno, han probado muchos cafés y tienen desarrollado no solo el paladar, sino el sentido del discernimiento, ¿no? Claro. De poder determinar a qué huele o a qué sabe determinada cosa. Pero es una experiencia que creo yo tiene que pasar más por, sacando los profesionales, más por lo lúdico. Divertirse con esto, no competir, no tratar de descubrir lo más raro, lo más infrecuente, porque me parece que uno de los grandes riesgos en los que caemos es en el esnobismo, ¿no? Eso le hizo muy mal al vino, a la industria del vino, porque se volvió demasiado exigente, demasiado hermética, demasiado excluyente. Y el café muchas veces, yo soy periodista, no soy barista, ni soy juez de café, no me dedico profesionalmente a esto. Pero muchas veces sucede que estoy en reuniones con baristas o con gente de las marcas de café o con tostadores, y a veces la conversación llega a un punto tan grande de abstracción que yo trato de parar la pelota y decir, muchachos, paren. Esto solamente se trata de echar agua caliente sobre un coso. Sí. No, a veces la sofisticación gana demasiado territorio y se presta para el humor. Ya cuando introduzco la palabra coso, ahí ya todos me miran así como diciendo, les digo, no es Oppenheimer, no estamos haciendo la bomba atómica, es echar agua caliente sobre un coso y después tomarnos eso. Y ahí en general se descomprime, afloja, ¿no? sí. Algunos me putean también. Hay tendencia al exceso de sofisticación. Hay muy buenos humoristas al respecto que han hecho cosas maravillosas con descripciones de catas de café, de vino sobre todo, que algunos de los descriptores que ponen sobre la mesa son realmente muy, muy graciosos. Bueno, ya que habla de humor, está el célebre capítulo de Seinfeld, el nazi de la sopa, sí, que es la mejor sopa de Manhattan, pero te tenés que bancar que el dueño de la casa de sopa sea nazi, ¿no? Y te diga él cómo tenés que tomar la sopa o qué sopa tenés que tomar, ¿no? Y siempre el cliente siente que no está a la altura. Es como cuando va a comprar un anillo o un reloj, que entra a la joyería con temor porque cree que lo van a descubrir como un farsante, ¿viste? Y acá pasa lo mismo, hacemos catas de café y la gente toma ahí con temor, le tiembla la taza porque dice, no sé si voy a poder descubrir los aromas terciarios.
Dale, toma el café. Toma, Si que es una agua, cosa agua de- sobre coso. No pasa nada, no pasa nada. Nicolás, te propongo que hagamos una primera pausa y en la segunda parte vamos a ir a ver con el asunto de la incorporación de la leche, que quiero que me opines al respecto, y después tengo varias cosas más y quiero conversar acerca de lo que es el café para las relaciones humanas. ¿Te parece? Dale, cómo no. Amigas, amigos, ya venimos con más de Hijos de Punta. Amigas, amigos, estamos en Hijos de Punta, estamos conversando con Nicolás Artusi, que fue conductor de radio, de televisión, fue VJ de MTV para Latinoamérica, de segunda generación, ¿no? Vos viniste después de Daisy Fuentes, viniste a estar. Yo estuve después de la generación dorada, ¿no? Daisy Fuentes, Ruth Infavinato, Alfredo Lewin y demás. Yo estuve presentando programas en los 2000 y sobre todo conduciendo el noticiero, Noticias MTV, que terminaba con ese reclamo universal que decía, ¿lo viste primero? En MTV. Y seguro que le suena a muchos de los que nos están escuchando como a mí. Ese ¿Cómo, era yo. cómo era el Yo ambiente también- esos años en MTV? ¿Dónde se filmaba? ¿En Latinoamérica? ¿En Buenos Aires tenía oficinas o era en otro Claro. lado? No, también en Noticias MTV yo fui segunda generación, porque cuando MTV llegó acá en el 93, Ujú. MTV Latino, así se llamaba, el primer conductor de Noticias MTV fue Javier Andrade, Ajá. que después se radicó en Los Ángeles y que tristemente falleció el año pasado. Ah. Y yo fui la segunda generación de presentadores de Noticias MTV. MTV tenía su sede en Miami, Ujú. entendida Miami como la capital de Latinoamérica. Claro, que para ellos es así. Miami, la capital de Latinoamérica. A nivel Claro. de comunicación en los años era un poquito así. En la avenida Collins, y después tenía 3 oficinas grandes, una en México, otra en Buenos Aires y otra en Colombia, Ajá. porque estaba dividido en región norte. Esto habla mucho de la geopolítica de la comunicación, ¿no? Siempre me gusta contar esta anécdota. Estaba dividido en región norte, Ajá. manejada por México, región sur, manejada por Argentina, y región centro, manejada por Colombia. Ajá. Y después había algo impreciso que llamaba ROLAC. Rolac. No, decían, eso es ROLAC, aquello es ROLAC, esto es ROLAC. Y yo decía, ¿qué es ROLAC? Rest of Latin America and Caribe. Qué horror. Claro. Es una mirada fantástica. O sea, América del Sur cortada en 3 franjas, dentro de lo cual igual algunos quedaban afuera. No, no Sí, son qué sé mercados yo. que nos interesen. Exactamente. No quiero nombrar ningún país para que nadie se No, ofenda, porque obviamente. esto tiene alcance internacional. Por supuesto, por Decían, supuesto. Che, ROLAC. tal paisito, tal cosa. No, eso es ROLAC. Y era Claro. como decir, Mercado de menos de 500.000 habitantes no nos Claro. interesa, no nos mueve. y nosotros grabábamos acá, en Noticias MTV, en Buenos Aires, y había otra sede, otra cabecera en México. Y Ujú. Noticias MTV, que lo conducía una chica que se llamaba Ilana, que se llama Ilana Sod. Y Noticias MTV en mi época era el único segmento panregional. O sea, lo que yo hacía se veía en todas las zonas, incluyendo ROLAC, Claro. y lo que hacía Ilana en México se veía en todas las zonas, incluyendo ROLAC. Era a todas las horas en punto, 1 minuto de noticias. Y mi parte se grababa en Buenos Aires, en el edificio El Rulero, que es un edificio muy emblemático de la zona de Retiro, que tiene vistas sobre el río, delante de una ventana. Pero bueno, también tuve que ir a grabar muchas veces a México, a Miami, a otros países de Latinoamérica, porque tenía una pretensión panregional, ¿no? Como se decía en aquel entonces. Los estudios quedaban en ese edificio cilíndrico que está en la Recoba de Posadas, entonces Exacto. donde se Ahí encuentra la 9 de julio con lo que sería la avenida Figueroa Alcorta. Sí, Libertador y Figueroa Alcorta. Claro. Después eso se convierte en la avenida Figueroa Alcorta. Veo que tenés un conocimiento preciso de Buenos Aires gracias a los años que viste acá. Años en los cuales también escuchábamos tu programa, su atención por favor, Claro, volviendo en realidad- de trabajar a casa y los domingos brunch. ¿Cuántos años hiciste esos programas vos? Bueno, Branch y su sucesor, Café del Día, fueron 15 años de 15 programa, años de los programa. domingos a la mañana, y su atención, por favor, el viaje radial, el programa dedicado a las culturas del mundo, 12 años. 12 años. Que estabas con Yumigauto, Con Yumi Gauto, que ahora es una uruguaya por adopción. una referente local. Ah, aparte, bueno, Yumi tiene un vínculo con Uruguay muy, muy grande por cuestiones de familia y demás.
Y esa fue la primera etapa de Su Atención, por favor. Y es un programa que todavía está, tanto Su Atención, por favor, como Branch, me corrijo, son dos programas que están muy, muy instalados todavía en el recuerdo, ¿no? Era una radio muy, 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 muy extremadamente popular, Metro, en aquellos años. ¿Qué mediciones alcanzaba por esos años Metro en esos horarios? La franja horaria que estaba de repente Weinreich, Voss. ¿Llegaban a cuántos puntos de rating de Argentina? Mira, eso no me acuerdo porque no me acuerdo cómo se medía porque les importaba más que los puntos de rating el reach, o sea, la proporción de oyentes que había, pero Ajá. un programa promedio tenía una audiencia de 100.000 personas más o menos. 100.000 personas. De los nuestros que eran programas no tan populares como los programas del día, ¿no? Durante el día estaban Perros de la Calle y Basta de Todo y Metro y Medio, que eran programas todavía más populares, muchísimo más populares que los nuestros. La radio de Argentina tiene una característica muy particular, como las distancias son grandes y la gente tiene horas de transporte por todas las vías, vehículo, automóvil, transporte público, lo que fuere, hay mucha escucha de radio, porque es necesario. Parece increíble, y ustedes van a decir que es una exageración, pero hay mucha gente que tarda 2 horas y a veces incluso más en llegar al trabajo y 2 horas en volver a su casa. Claro. O sea, hay gente que dedica entre 4 y 6 horas por día solo a viajar, Claro. ¿no? Y entonces es como vos decís, el fenómeno de la escucha de la radio, que un poco después fue reemplazado o por lo menos superpuesto con el fenómeno del streaming, hace que realmente sean muy, muy populares las radios y ahora las plataformas de streaming, que son también una suerte de Frankenstein argentino, que mezclan la tele con la radio. Sí, pero no me sorprende que Argentina sea caldo de cultivo de ese tipo de propuestas y nuevas, innovadoras de comunicación, porque como decís vos, es un terreno fértil porque hay muchas horas en las que la gente requiere entretenimiento. Es natural que así sea. Sí, y sobre todo en los horarios de la ida o de la vuelta, ¿no? Claro. Nosotros cuando hacíamos Su Atención, por favor, en la última etapa estaba a las 7 de la tarde. Las 7 de la tarde es la hora pico del regreso. La calle está llena de gente, la Panamericana, la General Paz, las avenidas, ¿no? Y entonces nosotros no casualmente hacíamos un programa que proponía la idea del viaje, del viaje con la imaginación, pero también el viaje como desplazamiento y como desplazamiento físico. Y entonces eso también agradecía mucho la audiencia, ¿no? La idea de estar, los embotellamientos en la Panamericana son mitológicos, estar parados a lo mejor 40 minutos con el auto sin moverse, pero imaginando un viaje en velero de nuestra madrina Aurora Canesa, que a los 70 años se había lanzado a cruzar sola el Atlántico, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Entonces, eso hacía que fuera un programa que los oyentes agradecían mucho. Y es una linda metáfora. Tú, de alguna manera, el mundo de la comunicación te iniciaste, tengo entendido, por el periodismo de radio, corregime si estoy diciendo algo mal, y después te vas al mundo de los libros. Ya tenés 6 libros publicados, varios de ellos sobre la especialidad del café, pero también escribiste una novela encantadora. Todavía no la leí, pero me dan ganas. ¿Cómo se llama? Se llama Busco Similar, ¿verdad? Un poco similar, exacto. Sí, siempre a mí me llamó mucho la escritura, de hecho es lo que más disfruto, te diría. Es como vos decís, yo de chico y de adolescente jugaba a la radio, de adolescente ya tenía programas de radio en la radio del barrio y similares. A los 13 años hacía un programa en la radio de mi barrio, Mira. un programa que se llamaba Tarde para Escuchar. Inequívocamente iba de tarde, como te imaginarás, no era tan original, y a los 13 años yo hacía ese programa. Y después a los 18 ya empecé a trabajar en el diario Clarín. Diario, mira. Claro, y trabajé 14 años en Clarín y ahora llevo 13 en La Nación, o 12. En el suplemento cultural, ¿verdad? Claro, y en el suplemento de los domingos que sí, que se llama Conversaciones. Y entonces, a mí siempre me tiró mucho la palabra impresa y el papel y la tinta.
todos mis libros ensayísticos o de divulgación me dan mucho placer, como este nuevo que acaba de salir, Atlas del Café. Que es una Pero investigación brutal. Estamos hablando de 150 páginas, cada una con información valiosa. Yo no podía creer la cantidad de países que producen café. Me Sí, quedé 80 sorprendido. países y la verdad es que estoy súper contento porque además tiene unos mapas Está buenísimo, una diagramación preciosa, es un espectaculares. precioso ejemplar. Precioso ejemplar. Pero después de trabajar tanto en el periodismo y en la investigación, dije, qué liberador debe ser inventar. Claro. Y entonces ahí me dieron ganas de escribir una novela en la cual pudiera inventar todo, ¿no? Para un periodista es casi una revolución, es una imposibilidad, es un desafío inventar, porque estamos tan mandatados por el dato y por lo certero. Claro. La por el ficción es un territorio disfrutable. disfrutable e inquietante también, ¿no? Inquietante, Porque claro. no hay a ningún lugar a donde ir a chequear, más Claro. que acá adentro. Seguro, seguro. Así que me dio muchísimo placer. Es una historia que transcurre en la década del 90, que explora la amistad entre dos chicos, Gastón y Javier. Y después de ese libro, en agosto, ahora en el próximo agosto, voy a publicar un pequeño ensayo sobre la amistad, que va a salir publicado para la FED, para la Feria de Editores, que estoy terminando de escribir. Y después de ese libro, una nueva novela, que si tengo suerte y me acompaña la inspiración, saldrá el año que viene. O sea, ya tenés otro libro terminado que va a ver su luz a fin de año y estás escribiendo el siguiente. Sí. O sea, este acaba de salir, El Atlas del Café. Sí. Tengo otro libro terminado que está en corrección, que es sobre la amistad. Te puedo anticipar en primicia exclusiva el título. ¿Cómo se llama? El título se llama Amigos Míos, como una película de la década del 70 de Mario Monicelli, con Ugo Tognazzi, y que se llamaba así, Amici Miei, Amigos Míos. Y ese libro ya está en corrección y estoy empezando a escribir otra novela que si me acompaña la inspiración y la voluntad, saldrá el año que viene. Mirá vos. ¿Y cuál es tu técnica para escribir? ¿En general ves las ideas y las plasmas directo o vas como una construcción más de renglón a renglón, digamos, más meditada, explota la inspiración y sale un capítulo entero? ¿Sos metódico? Contamos un poquito de eso. Puro esfuerzo. Es poner el traste en la silla y trabajar. O sea, es realmente ahí se hace palpable la frase que dice que es un 99% de transpiración contra 1% de inspiración. Es sentarse y hacerlo. Por lo general yo tengo algunas poquitas ideas, pero las ideas aparecen al escribir. No es que las ideas están desde antes, o la trama está desde antes, o el proceso ya está completamente en la cabeza de uno, y escribir es un acto mecánico de volcarlo a la pantalla de la computadora. No, es combustión, es una combustión pura. O sea, al momento de hacerlo se hace. Claro. Si no, no. ¿Sabes lo que te quería preguntar? Que me da mucha curiosidad, ¿cómo lo veis vos en particular? Para muchos de nosotros, en particular el café, las infusiones, son parte también del mundo de los encuentros. Vos hablabas que estás escribiendo acerca de la amistad. ¿Te parece que por qué entra el café con tanta frecuencia en el mundo de las amistades? Viste que cuando hay que dar una buena noticia suele ser alrededor de un café, pero también las charlas difíciles suelen tender a ir hacia el café. ¿Por qué el café provoca eso? El mate también de repente lo provoca, pero pareciera que son las infusiones, ¿no? Creo que sí, y creo que debe tener que ver con la influencia poderosísima que tienen sobre el cerebro, ¿no? Tanto la cafeína, que es una de las sustancias principales del café, como la mateína, que equivale a lo mismo en el mate, son sustancias conocidas por estimular la atención, por agudizar la percepción, por evadir el sueño, por afilar los instintos. Y todas esas son condiciones necesarias para una buena conversación, ¿no? Es verdad, claro. Por algo también para estudiar tomamos mate o tomamos café, necesitamos estar afilados. Claro. Y me parece que la reunión de amigos deja, por un lado, paso a todo eso, y cuando la reunión avanza y las necesidades de la conversación o del encuentro son otras, pasamos al alcohol, porque el alcohol hace exactamente lo opuesto. El alcohol
enturbia los sentidos y lubrica las relaciones sociales, ¿no? Y entonces cuando tenemos que perder la cabeza, entre comillas, y dentro de los márgenes de la moderación, tomamos vino, y cuando tenemos que ganar la cabeza, tomamos café. Qué buena esa. O sea que estás encontrando una especie de raíz fisiológica en la selección de estas bebidas para las charlas de cierta importancia. Sí, sí, seguro. Y aparte, como volviendo a lo anterior de la conversación, cuando el café llegó a Europa se lo conoció como el vino árabe, ¿no? Mira, Así que el vino árabe. evidentemente el vino árabe, porque era oscuro, estimulante, desconocido, venía de territorios no cristianos. Entonces, evidentemente, también hay muchas cualidades en común en su cosecha, y por lo general hay excepciones, por supuesto, como todo, porque la naturaleza es una ciencia de las excepciones. Los países que tienen vino no tienen café y viceversa. Por lo general sucede así. Para Mira, el café hace falta calor, y para el vino hace falta fresco, ¿no? claro, claro. Entonces hay vino en Estados Unidos, en Argentina, en Chile y en Uruguay, pero no hay café. Es verdad. Y hay café en el Caribe, pero no hay vino. Bueno, me gusta mucho pensar que son sustancias opuestas y complementarias. Seguramente lo son. Tú sabes que claro, tantos siglos y tanto planeta alrededor preparando esta infusión, también hay muchas técnicas, ¿no? Herramientas, máquinas para obtener esta deliciosa bebida. ¿Cuáles son tus modos de preparación favoritos de café? Cafetera, no sé, italiana, espresso, la francesa de apretar, no sé cómo Sí, es el yo nombre soy técnico. muy fanático del espresso. Me encanta el espresso. Pienso además que por lo general son máquinas muy lindas desde el punto de Hermoso. vista del diseño industrial. Tienen mucho que ver con la historia de Italia, porque fueron grandes protagonistas también de la recuperación industrial de Italia en la posguerra. Y aparte ofrecen una bebida potente, concentrada, sintética, que se disfruta en un minuto, ¿no? Y que después, bueno, habilita que uno pueda repetir y tomar otra. Bueno, de hecho empezamos la conversación conmigo tomando un espresso, ¿no? Y Un cuando café. dijiste concentrada recién, viste que en ese mundo del pocillito de café que me acabas de mostrar, también hay un mundo en cuanto a qué tanto te lleno ese pocillito. A veces de pronto visitas Italia y el café ristretto es 1 centímetro de bebida y parece que el resto no lo Es, entregaron. es apenas una poción, así que es un suspiro apenas, ¿no? Acá en el Río de la Plata tenemos una gran maldición, que es la idea del jarrito, ¿no? El jarrito. Aborreces el jarrito. Me imaginé que ibas a odiar el jarrito. Porque es que lo que pasa es que el espresso tiene que llevar como máximo 25, 30 mililitros de agua, o sea, no puede ser más alto que esto, el espresso, ¿no? Ah, claro. Y se tiene que preparar en 25 segundos. Entonces el jarrito es extraer de más el café, duplicar la cantidad de agua, sobreextraer sus cualidades. Es una bebida híbrida que no puede deparar grandes cosas. Imagino que sos también entonces enemigo del americano. Es que el americano, claro, es distinto porque el americano es el espresso al que se le agrega después agua caliente, ¿no? Ajá, El jarrito es simplemente estirar algo hasta el límite de lo posible. bien. Es sacarle de más algo. No es lo Es mismo. como, no, claro, no. Es como cuando exprimimos hasta el fondo, hasta el último milímetro, el tubo de dentífrico, tratando de que nos dé un cepillado más. Nicolás, y ese concentrado extremo, el ristretto, que de pronto es el fondito de un pocillo, ¿es un gran shot de cafeína o hay un mito ahí? Bueno, hay un mito porque en realidad la cafeína es soluble en agua, y entonces las bebidas por regla general que tienen más agua, o mejor dicho, cuanto más tiempo el grano de café esté en contacto con el agua, que son las bebidas largas, son las que más cafeína tienen. Ajá. Entonces, es una regla directamente proporcional, ¿no? A más agua, más cafeína. Fácil de entender y fácil de recordar. ¿Pero Pero entonces un americano tiene más carga de cafeína que un ristretto? bueno, hay una discusión al respecto porque al americano se le agrega agua después. Ah, claro, Entonces, hay entiendo. que ver si ahí se sintetiza o no la cafeína. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo no lo tengo tan claro. En muchos gráficos aparece que sí, que el americano tiene más cafeína que el agua. Eh,
pero el ristretto o el espresso, al ser tan concentrados y tan potentes, al generar esa patada de gusto en el fondo del paladar, uno siente, bueno, que está tomando justamente un golpazo de cafeína y es exactamente lo opuesto. ¿Qué opinás de las cadenas internacionales de gestión de cafetería que ofrecen ese abanico, esa diversidad de productos, no sé, llamales café postres, con los nombres más exóticos, y se han vuelto de alguna manera monopólicas a nivel mundial del consumo de café? Bueno, responden a la organización de la economía en el mundo, ¿no? Son maneras de consumir la alimentación. Pensá que hace 100 años no había prácticamente o un poquito más marcas de comida, ni había grandes cadenas de gastronomía en el mundo. Pero también reflejan la geopolítica actual, porque así como tenés Starbucks, que es la cadena de cafeterías más grande del mundo y más grande de la historia, con en estos momentos unos 38.000 locales en todo el mundo. 38.000. Claro, ahora está llegando Luckin Coffee, que es la competencia de Starbucks, pero de China, y que tiene ya 20 y pico mil locales en toda Asia, y que está abriendo este año su primer local en Estados Unidos, en Nueva York. Así que de alguna manera resume un estado del mundo, y a mí me gusta siempre pensar que el café, y esa idea la exploro desde mi primer libro, que el café es la síntesis o me permite, por lo menos a mí como periodista, convertirlo en una suerte de ícono o de representante a escala de un montón de otras cosas que pasan en los tiempos contemporáneos. Ujú. El grano de café es un commodity, ¿verdad? Dentro del mundo de las exportaciones de productos, tiene un precio internacional como si fuera el petróleo. Sí, Cada grano. y de hecho es el segundo commodity del mundo después del petróleo, ¿no? El ¿El café. segundo commodity del mundo? Sí. Hay, ya te digo, 80 países que producen café, muchos de ellos tienen toda su economía organizada alrededor del café, y es una de las principales mercancías que circulan en el tránsito comercial entre América, África, Asia y los países norteamericanos o europeos. Qué curioso ese dato, mirá vos, la escala que Claro, tiene. Claro, sí. para un país agroexportador como Uruguay, que de pronto tenemos, o Argentina, que la producción está más en otros granos o de repente en la ganadería, cuesta imaginarlo, pero claro, hay países que el eje de la economía es la producción y la industrialización de café. Es el eje de las charlas de los economistas de ese país. Exacto, sí. Y que así como vos decís, como hay países que tienen organizada su economía alrededor del trigo o del petróleo o del litio en Seguro. estas épocas, hay otros que tienen, sobre todo países de Centroamérica o países de África, que tienen organizada su economía alrededor del café. Así que hay muchas historias para contar alrededor del café, y a mí me interesaba mucho explorar la realidad de esos 80 países, ¿no? En este libro, el Atlas del Café, y está dividido el libro en las tres grandes regiones cafeteras: América, África y Asia-Pacífico. Y bueno, y en cada región hay cualidades especiales y del café, esto que nosotros antes nos referíamos como el terroir, pero también una historia especial que por lo general tiene que ver con la colonización y con la conquista, y que a mí me resultaba muy atractivo poder contar. Yo lo leí el libro, de punta a punta, y me sorprendieron varias de las anécdotas que hay en los distintos capítulos referidos a la producción de café en distintos países. Hay muchas historias sorprendentes. Yo les invito a que se arrimen a sus librerías si les gusta el café o si conocen a alguien que les guste el café y sus muchas derivaciones, y pregunten por los libros de Nicolás Artusi, en particular este último, el Atlas del Café, pero viene de varios ejemplares previos porque hay mucho para aprender y sobre todo para divertirse. Es muy sorprendente algunas de las historias que hay detrás, los eventos históricos que terminaron siendo desencadenados por las muchas cosas relativas a la producción y a la comercialización del café a lo largo de los siglos. Nicolás, muchas gracias por este ratito con nosotros. Fue un placer charlar contigo. Espero que volvamos a encontrarnos prontito por aquí.
Sí, gracias a ustedes, saludos para todos y ojalá podamos encontrarnos pronto, pero en la realidad. Claro, claro, Con apenas. 2 cafés de por medio, con 2 cafés, una para vos y una para mí. Y te hago un expreso de máquina expreso acá que te va a dejar muy contento. La vas a manejar vos. Yo te pongo la Dale, mejor dale, máquina dale. y vos tenés que sacar de ello lo que Eso. puedas. ¿Te parece? Nos encontramos a mitad de camino entonces. Exactamente. Amigas, amigos, Nicolás Artusi y todo el mundo del café ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.